plantear, a discutir un área de trabajo de García Canclini que curiosamente en el grupo de Cultura Urbana no nos hemos adentrado como grupo. Es un área de trabajo que él ha cultivado desde su llegada a México y que se debe principalmente tanto a su sensibilidad, a su interés por el arte, como a su propia formación como filósofo. Es muy interesante que en las ciencias sociales mexicanas, en la antropología, en la sociología mexicana, la separación entre arte y ciencias sociales sea tan notable, y eso tal vez haya influido a que el mismo grupo Cultura Urbana no le haya acompañado en sus trabajos, en sus investigaciones sobre arte y estética. Pero con esta sesión queremos nosotros también abrirnos a ese espacio. Nos acompaña el doctor George Giudice, ahora en la Universidad de Miami, quien tiene varias gracias que le conocemos nosotros en México. Es muy conocido ya en el ambiente de los estudios de política cultural por un libro publicado junto con Toby Miller sobre políticas culturales. Tiene una visión global y que es un libro interesantísimo hecho por los dos, que nos da un panorama sobre las diferencias nacionales e internacionales de política cultural. Antes de la publicación de ese texto, George nos había entregado varias reflexiones sobre la cultura y sobre las industrias culturales, especialmente sobre el tema de la industria cultural de la música. Y antes de eso, habría que decir que George se presenta, digamos, se gradúa como doctor en literatura, ¿no? Ese es tu campo inicial de trabajo, y es lo que le va llevando a los estudios culturales y lo va llevando después a este campo de investigación de las industrias culturales y de las políticas culturales. Bueno, pues es un placer, George, que estés con nosotros. Y pues, bueno, muchas gracias, Eduardo. Agradezco a todos los que trabajaron para que pudiera venir. Desde luego a Néstor por haber escrito todo lo que he escrito. Y empecemos ahí. Esta conferencia es una reseña de un libro que todavía no existe, pero del cual he leído algunas o he visto algunas secuencias del tráiler. Lo que me interesa y se destaca con claridad en los retazos que conozco es la relación de los cambios en el campo del arte y cómo se podría entender su aporte al conocimiento de lo social y a las posibilidades de transformarlo. Este doble interés, conocimiento y transformación, es una constante en la obra de Néstor desde su primer libro sobre Cortázar, justo un estudio de estética o poética, como se constata en el título, Cortázar, una antropología poética. Yo tenía algunos comentarios, pero por cuestiones de tiempo y además que escribí demasiado, he decidido cortar, pero quería decir que en ese primer libro la estética de Cortázar se va definiendo como cuestiones que tienen que ver con el enigma del yo, el extrañamiento, pero también como un apartarse de lo establecido y lo dado. Y hacia el final, o en cierto momento del libro, Néstor recoge una etiqueta que usa Ricoeur para hablar de Nietzsche, Marx y Freud, y es que es un maestro de la sospecha, solo para ubicar ahí. Y también tengo comentarios, o tenía comentarios, que voy a dejar en el tintero, sobre el otro libro del año 79, La producción simbólica, ¿no? Donde Néstor trabaja las cuestiones de estética, pero es un Néstor que se me había olvidado, pero era un Néstor muy marxista, es decir, muy marxista, donde había así la lucha de clases, lo simbólico, ¿verdad? Es decir, como una lucha de clases dominantes y subalternas, pero rescatando, no obstante,
el lugar de la estética, también como de lo posible. Es decir, no le faltó esa veta que también ya se viene trazando desde el libro sobre Cortázar. Y también hay hay interesante trabajo interdisciplinario en el libro, desde el uso de encuestas, ¿no? Y otros tipos de trabajo que tienen que ver con la situación, los campos, ¿no?, de Bourdieu del arte, los campos de artísticos, intelectuales, científicos, etc. Pero el arte, tomando entonces el hilo, a partir de lo que había terminado la oración con esta lucha de clases, ¿no?, entre los dominantes y los subalternas, y luego para decir que el arte va más allá de esa lucha por el poder simbólico en los cauces de estos factores estructurales. Al final del libro, Néstor afirma que el arte constituye una multiplicidad de maneras de imaginar lo posible, formas aún impensadas de nuestra existencia. Esta conclusión mantiene la continuidad con el libro de Cortázar, a la vez que le hace posible enfrentarse a la sociología, cito, del modo más desafiante con un problema de cualquier análisis social: pensar junto con lo real las transformaciones imprevistas. Fin de cita. Pero como vemos también en sus escritos actuales, las ciencias sociales, lo que llama conceptos en un ensayo, se llama Los conceptos versus las metáforas, pueden a su vez instruir a la estética sobre la manera de tratar con lo posible. Cabe extenderse un poco en lo que dice al respecto en el libro del 79. Dice: la sociología, que ante la imaginación artística siente la exigencia de pensar juntas las estructuras y los acontecimientos, las determinaciones y su transformación, le demuestra al arte que los juegos de la fantasía no son un rasgo esencial e histórico de la práctica estética. Y justo en el ensayo sobre conceptos sobre metáforas recoge algo parecido cuando dice que hoy en día todavía considera que las ciencias sociales pueden y deben matizar el delirio del trabajo poético y anclarlo en la realidad. Es decir, que todavía vemos un Néstor a horcajadas, ¿no?, entre lo que aporta la estética, que quizás pueda llevar al delirio, y lo que aportan las ciencias sociales, que también, debe decirse en estos ensayos, también puede llevar al delirio. Por ejemplo, el delirio de las encuestas, que también menciona ese tema. Bueno, como veremos en sus siguientes escritos, se alejará de esta visión dicotómica de un posible a horcajadas entre las clases dominantes y las subalternas. Hago un breve comentario acerca de las culturas populares en el capitalismo y sobre culturas híbridas, ¿no?, y el trabajo sobre artesanías y fiestas, pero también lo voy a dejar de lado por falta de tiempo y por haberme extendido demasiado, y que tiene que ver con un tema nuevo en relación a esos otros dos libros, que tiene que ver con la refuncionalización, ¿no?, en las culturas populares. Y claro, recogiendo la refuncionalización de las artes cultas también en culturas híbridas. Y me atrevo a lanzar una hipótesis acerca de este cambio en la mirada, ¿sí?, el cambio hacia la refuncionalización y ya no lo que tiene que ver con la lucha de clases, ¿no?, o inclusive lo posible. Y la hipótesis acerca de este cambio en la mirada garcía-cancliniana, el tipo de investigación que se dedica en los 80s y también en los 90s, lo aleja de las consideraciones primordialmente estéticas y políticas en el antiguo sentido de política del arte, no de políticas culturales, sino de políticas, de política, pues el énfasis ya no recae en su ideal transformador en este momento.
preocupación que no obstante volvemos a ver en sus escritos más recientes sobre estética, donde la preocupación por la transformación está muy presente. En este entorno, además, publica 2 libros sobre políticas culturales en los 80s, que se ocupan ya no de la transformación imprevista, sino de instrumentos para negociar la transformación, de manera que sea provechosa para los involucrados. En los 90s aumenta su trabajo sobre políticas culturales y se lanza un enérgico trabajo sobre consumo cultural y culturas urbanas, sobre todo en relación a las transformaciones generadas por los procesos de globalización. Así, cuando vuelve después al tema de la estética, lo hará armado con nuevas perspectivas relacionadas con estos estudios mencionados. Pero antes de abordar esta nueva mirada, por lo menos de este tráiler que he podido ver, quisiera ahondar un poco más sobre el tema que se anuncia en el libro de Cortázar y se perfila en el libro sobre la producción simbólica, es decir, la práctica estética como posibilidad de transformación ante las estructuras sociales. Para comprender esta transformación, Néstor propone combinar los aportes de las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la antropología, y de las prácticas artísticas, que tienen su propia manera de generar conocimiento. Si bien en su óptica las ciencias sociales y las artes se alimentan o deben alimentarse mutuamente, creo ver en su modus operandi más bien la preferencia por acompañar a las artes y cada vez más a los públicos y usuarios como exploradores de avanzada que van experimentando nuevas realidades para las cuales el acercamiento social científico todavía es inadecuado. Para el Néstor de la producción simbólica, el arte ya no conduce al descubrimiento de un incógnito ontológico o extrañamiento a la manera de Cortázar, sino a las nuevas realidades que se experimentan en la transformación social, a su vez concurrente con el desarrollismo que surge en los 60, con el final del modelo de sustitución de importaciones y la integración de los capitales nacionales en la etapa monopólica del intercambio capitalista. Si en los 70 Néstor interpretaba la escena del arte argentina casi como epifenómeno de la lucha de clases en el entorno de una transformación del modelo económico, que a su vez requería el remozamiento de las instituciones culturales, también observa que debe reelaborarse el concepto del sujeto para limpiarlo de ilusiones egocéntricas y volverlo capaz de designar un lugar a la vez condicionado y creador. Sí, pequeña cita. Se refiere a lo que más recientemente llama la deconstrucción del sujeto, detectado ya en aquellos artesanos que no se limitan a un parámetro identitario y así, junto con las prácticas autocríticas de las vanguardias artísticas, van desafiando las categorías más arraigadas en la modernidad. Recuerdo el pasaje de Culturas Híbridas para referirme a esta cuestión de esta desconstrucción del sujeto, de Culturas Híbridas, que se refiere a un artesano de Oaxaca y que había incorporado imágenes de Picasso, Klee y Miró en sus tapices a instancia de unos turistas que estaban en México y que venían del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y dice que en media hora pasó ese artesano del zapoteco al español y al inglés, de las artes a las artesanías, de su grupo étnico a los medios masivos, pasando por la crítica de arte metropolitana. Dice: comprendí que mis preocupaciones por la pérdida de tradiciones no eran compartidas por este hombre que se movía sin muchos conflictos entre sistemas culturales. Fin de cita. Luego de la revolución artística de Duchamp y Beuys, las performances de los 60 y las transformaciones sociales arriba mencionadas, algunas de las cuales están en el tintero,
Las artes ya no operan solo con lienzo y bronce, sino con conceptos, personas, instituciones, problemas sociales, etc. Y su capacidad de disponer y sondear escenarios conduce a analistas como Néstor y otros que lo acompañan para comprender cómo el arte echa luz sobre estos nuevos procesos. No se trata solo de la transformación del arte, también cambia lo que se entiende por públicos, que acaso dejan de asumir el papel público para adquirir otros papeles, participantes y otros. Salto un apartado sobre la estética tradicional, que iba a entrar en la evolución desde la estética de Baumgarten en 1750, ¿no? Hasta Adorno, digamos, ese periodo de 200 años, donde se trata el tema del conocimiento, la singularidad del conocimiento que proviene del arte, por contraste con el tipo de conocimiento que se deriva universalizable de las ciencias sociales. Néstor aborda el peliagudo problema del conocimiento en su ensayo Conceptos contra Metáforas, Métodos del Arte, Incertidumbres Científicas. Luego de la comparación de los procederes de artistas y científicos, los aproxima a ambos a detectives que buscan otra trama, otra realidad, detrás de pistas falsas. Como los científicos, dice Néstor, los escritores saben que hacer un cuento o una novela es trabajar por lo menos con dos historias. Su método consiste en organizar de maneras distintas los mismos hechos. El relato superficial habla de acontecimientos en apariencias casuales, dedica la mayor parte del tiempo a esos sucesos o a las diferentes interpretaciones de varios personajes que los ponen en tensión. La sorpresa final surge cuando otra lógica, hasta entonces oculta, revela el sentido que articulaba esos acontecimientos. Curiosamente, Cortázar todavía está presente en el surgimiento de esa otra realidad, porque al fin y al cabo así está estructurada la narrativa de Cortázar. Creo útil indagar lo que podríamos llamar una epistemología de la intuición a partir de estas constataciones. Hace ya más de un siglo que Charles Sanders Peirce había elaborado una reflexión sobre el conocimiento tanto científico como social y artístico que proviene de la intuición. Cito: la creatividad consiste esencialmente en el modo en que el sujeto relaciona los elementos de que dispone en los diversos ámbitos de su experiencia. Esto no es solo un proceso inferencial o de inferencia, sino que a menudo es una intuición, la palabra en inglés insight, ¿no? Que no es lo mismo que intuición, es una captación de una realidad, un insight, y tiene el carácter de una iluminación repentina. Es la idea de relacionar lo que nunca antes habíamos soñado relacionar, lo que ilumina de repente la nueva sugerencia ante nuestra contemplación. Final de cita. El proceso mediante el cual se logra esa iluminación intuitiva es la abducción, que pertenece a los procesos de formulación y confirmación de hipótesis. Se distingue la abducción de la deducción, que extrae las consecuencias necesarias que confirman una hipótesis, y de la inducción, que confirma experimentalmente la hipótesis en determinado número de casos. Ni la deducción ni la inducción añaden nada, según Peirce, a los datos de la percepción, pero la abducción, por contraste, cito, sugiere un enunciado que no está en modo alguno contenido en los datos de los que procede. Entonces es el proceso de invención a lo que se refiere Peirce. El proceso de abducción depende a su vez del interpretante. Uno de los componentes
en la teoría triádica de la semiosis de Peirce. Él, por contraste con Saussure, que tenía una teoría diádica del signo, Peirce tiene una triádica, ¿no?, que consiste en signo, objeto, referente, pongamos, e interpretante. El interpretante opera una traducción del signo que a su vez determina el interpretante por la manera en que emplea ciertos rasgos para significar su objeto y así generar y conformar nuestra comprensión. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar aquí es que es el proceso de abducción lo que hace posible ir conociendo en los procesos artísticos cuando todavía no existen los códigos para descodificar lo que se está presenciando. Y entonces Peirce ya había elaborado en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, una teoría para captar ese proceso de invención de los códigos que hacen posible sintetizar un conocimiento nuevo. Por ejemplo, en cuanto a la abducción, un ejemplo sería que, aquí, esta operación de traducción del signo, que a su vez determina el interpretante por la manera en que emplea ciertos rasgos para significar su objeto y así generar y conformar nuestra comprensión. Por ejemplo, el humo genera o determina un interpretante objeto, el fuego, al enfocar nuestra atención en la conexión física entre humo y fuego. Y luego entro en un comentario de la manera en que Umberto Eco, en su Tratado General de Semiótica, aborda, es decir, recoge lo que hace Peirce, ¿no?, quien dice que deben considerarse como interpretantes todos los posibles juicios semióticos que un código permite formular sobre una unidad semántica e incluso los juicios finales, los juicios factuales. Salto otra vez una sección sobre la codificación compleja en las artes y la literatura. Aquí estoy en esta sección, lo que hago es combinar las perspectivas de Peirce con las de Roland Barthes en su lectura de el cuento Sarrasine de Balzac, y cómo en Sarrasine él va detectando la formulación de códigos, ¿no?, para la generación, para la captación en el estilo realista de la época de una realidad social. La explicación del proceso de codificación y descodificación, porque de eso estamos tratando, es mucho más compleja inclusive de lo que vemos en el caso de Balzac. Tom Lewis, que por lo menos tengo un amigo aquí que recuerda a nuestro amigo Tom Lewis, emplea el proceso de Eco y lo que Eco llama ratio difficilis, raciocinio difícil, ¿no?, o razón difícil, para explicar el proceso mediante el cual se mapean las características sociales en novelas realistas como las de Balzac. Según Eco, existe ratio difficilis cuando un espécimen expresivo concuerda directamente con su contenido, bien porque no exista tipo expresivo todavía, bien porque el tipo expresivo sea ya idéntico al tipo de contenido. Ante esta situación, debe establecerse una expresión a partir de un modelo de contenido que no existe hasta que no se haya expresado de algún modo. El productor de signos tiene una idea bastante clara de lo que quisiera decir, pero no sabe cómo decirlo. Y no puede saber cómo hasta que no haya descubierto exactamente qué. La ausencia de un tipo de contenido definido vuelve difícil la elaboración de cualquier tipo expresivo. La ausencia del tipo expresivo hace que el contenido resulte vago e inarticulado. Por esa razón, entre transmitir un contenido nuevo pero previsible y transmitir una nebulosa de contenido, existe la misma diferencia entre creatividad regida por reglas y creatividad que cambia reglas.
o que sintetiza nuevos códigos, o se las inventa provisoriamente para proponer un nuevo modo de codificar. Dice Peirce. Stuart Hall llama la atención al hecho de que los procesos de codificación, inclusive los abductivos, tienen lugar en entornos institucionales o espacios atravesados por relaciones de poder, que inciden en el proceso inferencial y en la aplicación o proposición de códigos. En su mayoría, las interpretaciones se ajustan a una reciprocidad entre los momentos de codificación y descodificación, según Hall, pues de otra manera no podríamos hablar de un intercambio comunicativo efectivo. No obstante, el contexto puede sugerirnos, y por contexto todas las relaciones de poder que atraviesan la situación de los comunicantes, el contexto puede sugerirnos modos de descodificar o provocarnos a maneras de descodificar. De algo de esto se estaba hablando esta mañana, es decir, cuando hay distintas estrategias de narrar y de comprender la narración. Por ejemplo, el contexto puede predisponernos para rechazar la aplicación de ciertos códigos. Este sería el caso, por ejemplo, de un musulmán religioso que rechaza los códigos de verisimilización que Rushdie empleó en versos satánicos, por tanto interpretando la escritura del texto como una blasfemia, que no era la verosimilitud del texto de Rushdie. O sería el caso, y además la verosimilitud ahí se establece porque en la teoría narratológica hay un acuerdo, más lo que acaba de decir Stuart Hall, lo que acabo de citar, más o menos una, como lo dijo, una reciprocidad entre los momentos de codificación y descodificación, que en lo que la narratología se llama autor implícito y lector implícito, que no son personas sino que son conjuntos de códigos, ¿no? O sería el caso de las circunstancias que me provocan a codificar de una manera distinta. Por ejemplo, una espectadora que no acepte el posicionamiento de la mirada masculina en la película Vértigo de Hitchcock, ni la identificación con el personaje Judy, no sé si recuerdan la película, ¿no? Que ella está remedando a la otra mujer, ¿verdad? En todo caso, no acepta ni seguir la mirada de la cámara, que es la mirada masculina, ni tampoco identificarse con el personaje que va a tener su final trágico por haberse enamorado de Scotty, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judy asume una complicidad autodestructiva con la fantasía del protagonista, ¿no? Así que hay distintas cuestiones que nos predisponen o no, según el contexto, según nuestra variedad de valores, a codificar de varias maneras o descodificar. El emisor, o mejor la emisión, lo que en la narratología se llama autor implícito, no es sino un conjunto de códigos que deberían conducir la interpretación de un mensaje. Siguiendo las pistas de Hall, podemos ver la operación de la mediación de las relaciones de poder en la producción científica y artística. Es decir, así como la ciencia sufrió una relativización del conocimiento producido, no solo debido al efecto del observador en lo observado, sino también debido a las condiciones en que se estructura la observación misma, se ha relativizado no solo lo que entendemos por arte, sino todas las circunstancias de su producción, circulación, distribución y recepción. Nestor aplica esta observación sobre los científicos a los que escriben sobre arte y estética. Cito: aún sin salir de las epistemologías occidentales, los estudios de sociología de la ciencia han mostrado
que los científicos conocemos lo real no tal como es en sí mismo, ni informamos de los resultados en un lenguaje unívoco y transparente, sino que nuestros procedimientos de investigación y el lenguaje en que los comunicamos están inmersos en sistemas sociales. En primer lugar, las competencias académicas por el reconocimiento, luego las redes abiertas o sutiles con el poder de los políticos, los laboratorios, los financiadores, las industrias y otros actores extracientíficos. Entonces, básicamente está recogiendo el tipo de perspectiva de alguien como Bruno Latour y otros que estudian, ¿verdad?, las condiciones sociales de la producción científica, y también viéndolo en relación al arte y a la crítica del arte. A partir de estas consideraciones, nos dice Néstor en la reconstrucción de la teoría del arte, otro ensayo, cito: en nuestros días lo que sobrevive como estética no es un campo normativo, sino un ámbito abierto donde buscamos formas no separadas radicalmente de todo tipo de función, representaciones más interesadas en el conocimiento, incluso de lo que no existe, que de la verdad, experiencias despreocupadas por algún tipo de trascendencia e interesadas, más bien en abrir posibilidades en un mundo sin normas preestablecidas. Más que una estética como disciplina, encontramos lo estético como una reflexión diseminada que trabaja sobre las prácticas aún denominadas artísticas y explora fenómenos que aparecen en otras escenas. Esto es lo que me parece importante, es decir, en la medida en que se exploran otras escenas, eso que sería el tipo de conocimiento que se deriva de la práctica artística estaría levantando conocimientos de esas otras escenas, ¿no? Esta reflexión es uno de los grandes aportes, creo yo, a la comprensión de la producción e interpretación del arte hoy en día. Lo que contribuyen los artistas al conocimiento es justo lo que se reseñaba respecto a la abducción. Esta salida a otras escenas requiere de hipótesis para la invención de nuevos códigos, para echar luz sobre los objetos, eventos y situaciones que son de gran indeterminación. De hecho, es casi una práctica de las artes hoy en día de estructurar, disponer de, no de materiales, sino de situaciones en gran indeterminación, y luego que obliga a tratar de generar las hipótesis para luego generar los códigos que harían posible sintetizar un conocimiento de esas situaciones. Esta salida a otras escenas requiere de hipótesis para la invención de nuevos códigos para echar luz sobre los objetos. Perdón, ya lo dije. Esta generación de hipótesis se extiende más allá de lo que era el ámbito tradicional de las artes e inclusive de las artes de vanguardia, géneros establecidos en la literatura, las artes plásticas, la música, la danza, etc., y sus materiales concomitantes. De manera que tenemos artistas que hacen esculturas o danzas sociales con copartícipes involucrados en acciones ambientalistas o comunitarias, o con migrantes, o con otros grupos, inclusive con ejecutivos de empresas, ¿no? Ya no hay material o fuente de la generación de hipótesis, en los términos de Eco, que esté fuera del alcance del arte. De ahí su valor heurístico, que nos abre conocimiento sobre estas nuevas situaciones. Pero hay varias maneras de abordar esta extensión del arte. Por una parte, y me parece la más fácil o simploria, sería buscar la efectividad del proyecto artístico en los escenarios a que se recurre. Por ejemplo, si el artista o la artista trabaja en una comunidad carente, suponer que la efectividad del proyecto residiría en la resolución de esa carencia, ¿no? Y a lo largo de las últimas 3 décadas hemos visto muchos proyectos de ese tipo.
Esta es la perspectiva de artistas comunitarios como Armando Rascón, quien señaló en el taller de preparación de Insight 2000 que todo proyecto artístico debe tener un efecto duradero en la comunidad donde está situado. Esto es dejar algo que vaya más allá de una simple toma de conciencia de las contradicciones vinculadas a un lugar o a una situación específica. Es decir, más allá del conocimiento que se pueda derivar, debe dejar algo, es decir, empleo o algún servicio social. Podría comentar mucho más de esto porque en mi propia experiencia, en los años 80 hubo una explosión de lo que se conoció como el arte como servicio social en Estados Unidos. Y creo que a veces había la expectativa de que el valor de ese arte no estaba en otras esferas, sino en realmente producir una solución a los problemas del contexto. Por otra parte, y al contrario, muchos proyectos que se ensayan fuera del ámbito del arte acaban insertándose en la institución del arte, ¿no? En él. Este sería el dilema de las vanguardias históricas que, por más que buscaran romper con el marco de la institucionalidad, acabaron siendo incorporadas a galerías y museos, inclusive en los casos de Duchamp y de Beuys. Es decir, aun cuando no quisieran. Es decir, es parte del dilema. Hay una tercera opción que consiste en la relación ambivalente entre la institucionalidad y su afuera. Como explican el curador Carlos Basualdo y el crítico Reinaldo Ladaga, los artistas jóvenes de hoy en día que se dedican a construir comunidades experimentales no aspiran a producir un espacio externo a la institucionalidad, como habría sido el caso de Oiticica, Mata Clark o Smithson, sino ensayar colaboraciones con no artistas que conducirían a conocimientos y modos de relacionarse que circularían en las instituciones artísticas, pero también en otros ámbitos. De hecho, una de las propuestas es que se descentra el arte y se convierte en solo un escenario de muchos en que se dan los proyectos y no el prioritario necesariamente. Muchas obras intentan el primer caso, el de la efectividad, el efecto en lo real, y acaban insertados en la institucionalidad también. A mi ver, y quizás otros tengan opiniones distintas, que al fin y al cabo con todos los códigos, hipótesis, etcétera, sobre la interpretación del objeto, todos vamos a llegar a distintas conclusiones, pero en el caso mío, yo creo que el proyecto Brinco, algunos de ustedes lo conocen, de Judy Wertheim, que ella elaboró para Insight 2005, cae dentro de uno de esos primeros. Consiste en la fabricación en una maquila china de una edición de 1000 tenis equipados con mapas, brújulas, linternas y otras utilidades para facilitar el viaje de migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos. La obra simula tener una utilidad para los que van a cruzar la frontera. La linterna les alumbra el desierto cuando la atraviesan de noche. El mapa les indica dónde suelen estar las patrullas fronterizas. La brújula les ayuda a mantener el curso de su itinerario. Como sabemos, mucha gente muere en el desierto. Pero realmente tienen efectividad estas utilidades y los zapatos para el cruce de la frontera. Wertheim explica que los migrantes a los que les ofreció los tenis los tomaron sin más, porque eran gratuitos. La verdad es que les importó un comino que fueran realmente útiles, porque eran mejor que los zapatos que ellos tenían. Hay un video en el Tate Modern que ustedes pueden ver en internet. Pongan Judy Wertheim y Tate Modern y sale el video explicando Brinco. La artista no documentó las reacciones de los migrantes al recibir los zapatos,
así que no hubo referencia por parte de ellos acerca de su utilidad o satisfacción. Eso no lo sabemos. Puede que la falta de incorporación de las reacciones de los migrantes deje abierta la pregunta por la utilidad, es decir, todavía quizás haya, pero no lo sabemos, por la falta del componente más antropológico en este caso, ¿no? A las preguntas acerca del proyecto, Bertain responde que lo que quería ella era abrir un debate en torno a las condiciones de la migración y de las mercancías en la época de la producción flexible. Por ejemplo, los zapatos no encuentran dificultad alguna en migrar de China a México o Estados Unidos, mientras que los migrantes se enfrentan con el muro y la patrulla fronteriza. Por otra parte, los 500 pares de la mitad de la edición que fueron vendidos como obras de arte en una boutique, en una de las zonas más chic, más padres, ¿verdad?, de San Diego. Dice la descripción del proyecto, lo voy a leer en inglés porque en este momento no tengo la capacidad de traducir. Esto me cansa. In a single object, Judy reveals the contradictions between fashion, competition in the manufacturing industry, and migratory flows, themes that lie at the heart of the dynamics of labor geography in today's world. Desde el punto de vista interpretativo que se reseñó más arriba, no se necesitan nuevos códigos para generar el tipo de discurso que la institución y la artista misma produjeron. Es decir, lo interesante aquí es que se está trabajando con códigos ya bastante establecidos, y entonces muy a menudo vemos que los artistas están, algunos, en las situaciones donde yo veo menor efectividad, digamos, en la intervención múltiple de una intervención, para no decir artística, porque puede ser múltiple, que nos está trabajando con códigos que todos sabemos. Todos no necesitamos ver esa obra para saber cómo funciona la globalización, cómo es la frontera, la dificultad que tienen los migrantes, que las mercancías en la globalización, la nueva división del trabajo, funcionan de tal manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo le encuentro digamos, no una revelación ahí, sino algo que confirma una serie de códigos bastante fijos. Néstor menciona algunas obras de Santiago Sierra en las que parodia a los artistas que cultivan su visibilidad a la vez que pretenden tomar la causa del subalterno. El caso de las mujeres tzotziles que no hablaban español y a quienes les pagó para repetir la frase "estoy siendo remunerada para decir algo cuyo significado ignoro", repercute en la interpretación de obras como las de Bertain, pienso yo. Es decir, para mí es como lo que está haciendo es generando un insight sobre lo que pasa en el mundo del arte. Los trabajadores están dispuestos a hacer lo que se les diga por una remuneración. Y claro, hay todo un capital institucional que acumula el artista en esa situación. Concuerdo con la interpretación de Néstor de que se trata de la burla de la corrección multicultural y de la puesta en escena de los privilegios y la opresión en ámbitos extractísticos. Pero discrepo en cuanto a la aseveración de que, en el caso de Sierra, el artista, cito, y su autoría se desvanecen creando juegos de espejos que ponen en escena al otro. Si ese fuera el caso, no sabríamos quién montó la obra, o mejor, el espectáculo, porque también la verdad es que es un espectáculo poner a las mujeres a recitar eso. Wright contrasta un filósofo de la estética, Stephen Wright, que promueve la idea del uso en el arte, que es el usuario, ¿no? No voy a elaborar del todo el planteamiento de Wright, pero él contrasta el fenómeno del espectáculo del uso, y verificamos eso en esta obra.
en la de Sierra o la de Bertin. Los participantes o las participantes en las obras de Bertin y Sierra no son usuarios, sino ready-mades, que fungen como utilería de espectáculo, con la diferencia de que Bertin no los reconoce como tales, pero Sierra sí. Es decir, él los usa adrede como utilería de espectáculo. Los usuarios de arte, en estos casos, son los artistas y los críticos, pero como observa Wright, no suponen un cambio en el régimen de visibilidad del mundo del arte. Sigue habiendo obra, autoría y espectadores. Para Wright, un arte que renunciara a estas categorías, que no fuera visible, eludiría todo control, prescripción y regulación. En otras palabras, eludiría la policía, según Wright, citando la observación de Jacques Rancière de que, cito, la policía es primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea. Es un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido. Fin de cita. Podemos proponer que un artista desempeña una variedad de dimensiones, es un hacedor en tanto organiza sus materiales, visibiliza y monta un espectáculo, busca nuevas disposiciones significantes de manera que suscita hipótesis de nuevos códigos de interpretación y es un usuario. Wright quisiera darle relieve a esta función del usuario por encima de las otras, pero creo que en la manera de ver arte hoy en día habría que ver todas estas dimensiones y no solo una, que sería o la tradicional estética o la epistemológica, exclusivamente la que genera conocimiento, o la del uso, ¿no? Y cualquier otra que podríamos atribuirle a la experiencia del arte. O en este caso, ya no solo la experiencia del arte, sino a la experiencia con una atención estética a cualquier fenómeno, porque no se limita a una obra hecha. Los usuarios se caracterizan dice Wright, por su inmediatez. Son radicalmente pragmáticos, sin proponerse soluciones en el futuro, en pro del cual preferirían no subordinar el presente. Los usuarios, dice, renuncian el poder en nombre del poder. También se oponen a la propiedad, pero por eso mismo los usuarios no constituyen grupos con fuertes identidades. No obstante, comparten una intersubjetividad vinculada al uso, como en las comunidades de open source, de manera, o de fuente de código de fuente abierta, de manera que la categoría del usuario elude la falta de una experiencia o mundo de vida común. Es decir, sin tener muchas cosas en común, el hecho de que yo me reúna con otra gente que en una red débil, por no decir comunidad, en lugar de una red densa, solo en esa gente que está interesada en establecer una nueva vuelta de tuerca, un código de software, en entrar en esa red. Yo soy un usuario del software y todos los otros también. Entonces, en ese sentido, no se trata de una comunidad o de una red densa, ¿no? Pero sí de una red muy interesada. Y entonces él está proponiendo esto como que hay nuevos tipos de manifestación, inclusive en el mundo del arte, que tienen este tipo de motivación para reticularse. Él da un ejemplo de una obra de uso, que tiene que ver con usuarios. Es la biblioteca de Martha Rosler. No sé si conocen a la performancera y artista conceptual Martha Rosler, pero cogió su biblioteca y la dispuso en distintos lugares, ¿no? Como una biblioteca ambulante, para que la gente la use. No voy a entrar en todos los detalles de esto,
pero en un diálogo con él le dije, bueno, hay algo aquí que se te olvida al pensar que esta biblioteca está eludiendo la policía de la cual habla Jacques Rancière, y es que ya existen capitales culturales en el sentido de Bourdieu que en cierto sentido determinarían quién quisiera usar esa biblioteca. Entonces ahí tampoco funciona muy bien el ejemplo de Wright. Desde luego, mi propio ejemplo de una obra que evita en gran parte los escollos de brinco de Bertin, y por otra parte logra, desde luego yo tengo mi propio ejemplo, que sin duda pueden someter a una crítica severa, ¿no? Pero, y que logra convertir en parte el material en uso de múltiples maneras. Y además se dedica al uso y circulación de recursos. Es una obra que tiene mucho que ver con la cuestión de uso. Si bien se asemeja a las otras obras mencionadas, esta que se llama Arte Reembolso, quizás algunos de las conozcan, Art Rebate, Art Reembolso, también es de... Se produjo en... No se produjo en Insight, perdón, se produjo antes que Insight existiera. Se produjo a comienzos de los 90. Es una obra de David Ábalos, Louis Hawk y Elizabeth Cisco de San Diego, y tuvo un efecto casi contrario a la obra de Brinco. A partir del 23 de julio de 1993 y durante varios meses, los artistas y sus colaboradores repartieron billetes de $10 a los trabajadores indocumentados, también caracterizados como contribuyentes indocumentados, del lado mexicano de la frontera de Estados Unidos. Los billetes llevaban mensajes impresos que aludían al uso de los recursos ciudadanos, es decir, a la distribución de los beneficios de la ciudadanía derivados de los impuestos. También llevaban impresos pasajes extraídos de estudios realizados por expertos y de centros de investigación en asuntos fronterizos, en cuestiones de migración. Para colmo, el dinero que usaron para distribuir el reembolso provino en parte de un subsidio del Fondo Nacional para las Artes, the National Endowment for the Arts, que prohibía repartir dinero a quienes no fueran ciudadanos o residentes, ¿no? Hasta aquí se puede ver una semejanza con la obra de Bertin, están regalando cosas, pues en ambos casos se les da algo a los migrantes trabajadores indocumentados, con la diferencia de que Arte Reembolso codificó el dinero como una deuda ciudadana al indocumentado. Produjo una codificación que va a contrapelo al código normativo en la sociedad estadounidense. Luego de la acción logró algo distinto: convertir en espectáculo a los políticos que detentaban el poder y que se oponían a los derechos de los migrantes, en parte por el uso hábil que hicieron de los medios. Es decir, ellos lo que mandaron fueron comunicados de prensa que iban a estar dando el dinero en parte con el subsidio del Estado a los indocumentados. Y claro, los políticos, etcétera, se pusieron coléricos. Al devolverles el dinero a los migrantes, devolverles entre comillas el dinero a los migrantes, dieron relevo al derecho ciudadano que esos migrantes indocumentados debían tener, de recibir beneficios porque habían pagado el IVA y otros impuestos. Inclusive muchos que habían trabajado les habían quitado impuestos y luego los mandaban de vuelta al otro lado de la frontera, y no, sin jamás disfrutar los beneficios como la educación, el seguro médico, etcétera, o el seguro de desempleo que viene con la ciudadanía. Además, siguiendo la pista del arte circulatorio del artista brasileño Cildo Meireles en los años 60, circulatorio en billetes y botellas de Coca-Cola,
en el contexto de la dictadura brasileña. Es decir, Ciro Meirelles había circulado de una manera muy ingeniosa una serie de mensajes contra y criticando la dictadura en los billetes. Entonces uno llegaba a una tienda y recibía un billete y tenía un mensaje, ¿no? O en una Coca-Cola. Entonces usó el sistema de circulación que nadie en ese momento había imaginado, circulación del dinero, que podría ser una vía de distribución de contraideología, ¿no? Bueno, siguiendo la pista del arte circulatorio de Ciro Meirelles en los 60, estos artistas pusieron en evidencia los normalmente abstractos serpenteos de la circulación del dinero. Se hicieron visibles los procesos de circulación y distribución que no se habrían reconocido de otra manera. El evento completó el ciclo cuando los destinatarios reintrodujeron los billetes en la economía y produjeron así un efecto que se transmitió no solo al espacio regional o nacional, sino como los billetes circulan alrededor del mundo, a otras partes del mundo. Además, siguiendo a Rancière, podemos ver en esta obra una incidencia en, comillas, la distribución de lo sensible, que revela quiénes pueden disfrutar, estoy citando, de lo que es común a la comunidad en base a lo que hacen y al tiempo y espacio en que se ejecuta la actividad. Es decir, directamente intervinieron en esa distribución. No se trata solo de la redistribución de los recursos, sino de llevar a la percepción lo que suele estar oculto. Los artistas retrocedieron al fondo del proscenio de esta visibilización en la medida en que se espectacularizó la cólera de los políticos que sintieron que ese reembolso era un robo, lo cual otros comentaristas se ocuparon en rebatir. Entonces también generaron una lucha de códigos, interpretaciones en la esfera pública. Bueno, muy bien. Solo quiero decir que aquí podríamos acuñar, si no es, puede que ya esté acuñado el término, arte parasitario, es decir, en procesos de circulación. Conozco otros ejemplos, pero no tengo tiempo para entrar en ejemplos de esta manera de insertarse en estos vehículos existentes, pero que no pensamos usar de esa manera. A pesar de poner en evidencia el maltrato de los trabajadores indocumentados, creo que Néstor tiene razón cuando cita a Rancière respecto a la ineficacia del arte que se agota, dice, en el remiendo del vínculo social. Dice Néstor, no le pidamos al arte que ocupe el lugar dejado vacante por la política. Más bien asumamos lo que la política no se anima a hacer, dar visibilidad a los excluidos del consenso que acabamos de ver, aceptar las localizaciones inciertas, abrir lugar para la duda. Sí, fin de cita. Los artistas que comenta elaboran una variedad de propuestas en torno a esta observación. Viene al caso la obra de León Ferrari, que a partir de sus metáforas visuales y conceptuales, el infierno cristiano como metáfora de los campos de concentración alemanes y latinoamericanos, y otras obras afines, logra que lo extraartístico invada al museo. Justo lo opuesto de lo que intentaron las vanguardias, al buscar lo político del arte más allá del cuadro de la institucionalidad. También tengo que ir eliminando algunas referencias que hacen esto a León Ferrari, a Francis Alice y a Carlos A. Morales, o quizás sigo con Carlos A. Morales porque me permite entrar en otro ámbito. Con una finalidad distinta, a Morales también participa en alianzas y conversaciones. Ya en Alice establezco, y en Jacobi, que había citado Néstor, alianzas y conversaciones, como por ejemplo la creación junto con miembros del grupo de rock Nuevos Ricos de un sitio de descargas en internet y de edición de discos de bandas de varios países. Como acontece con muchos músicos, la banda y la música disponible en el sitio
logró amplia difusión, creando una comunidad difusa o líquida, como suelen ser las que se forman en los sitios de socialización. Comunidad líquida, red difusa, ¿no? O podría usarse la caracterización que hizo la Daga de Park Fiction. Se trata de la producción, Park Fiction es otro ejemplo que mencioné en Hamburgo, ¿no? De un grupo que crearon un parque, pero a partir de una serie de conversaciones y colaboraciones contra un proyecto del gobierno para, ya se me olvida lo que quería poner ahí, pero era para privatizar un espacio público y ellos quisieron poner un parque, un espacio público. Entonces, la Daga llama a esto una producción colaborativa de deseos, ¿no? Esto se hace evidente en la declaración de Amorales respecto a la piratería de sus producciones, que Néstor cita en su trabajo sobre él. Dice Amorales: nunca se me hizo conocer a la gente que transformó mis imágenes, parte de la red difusa, ¿no? Nunca los conocí, y las reimprimió con una fotocopiadora para su venta ilegal. Esta gente permaneció en el anonimato, pero los resultados estaban ahí en la calle. Las nuevas portadas tenían modificaciones que me atrevo a calificar como mejoras a mis propios originales. Tomaron decisiones para hacer CD pirata más efectivo. Me emociona pensar que en este caso nunca solicité dicha apropiación. Sucedió a través de los canales practicados por una economía informal, ¿no? Ahí Eni está controlando la generación de códigos e hipótesis. Una vez que se forma este tipo de red, ¿verdad?, tiene las posibilidades de ir generando otras posibilidades. Semejantemente, bueno, menciono la obra de Alice, pero quería llegar a... Y hay otros ejemplos que aparecen, es decir, está el colectivo literario Wu-Ming, ¿verdad?, que es unos escritores que colaboran en un sitio de internet, en una suerte de wiki, ¿verdad?, que van construyendo sus novelas en internet, y hay otros proyectos. Pero con lo que quiero concluir es que sería un error pensar que este tipo de proyectos, ya que la Daga está escribiendo a partir del arte, y hasta cierto punto Néstor también, para caracterizar, estos proyectos existen de muchas maneras en ámbitos no artísticos, no primordialmente artísticos, no solamente en muchas redes de socialización. Por ejemplo, yo pertenezco como, qué sé yo, a 25 en Facebook, sobre el cine panameño, sobre no sé cuántas cosas, es decir, que para mantenerme informado o lo que sea, ¿no? A veces para intervenir. Pero algunas de las redes o de estos proyectos de conversaciones y colaboraciones son mucho más productivos que lo que podría ser una red mucho más difusa como la de algunas de Facebook donde yo colaboro. Y es el ejemplo de Overmundo. Algunos conocen lo de Overmundo porque, si me han escuchado alguna vez, Overmundo es un portal que fue creado en Brasil porque no existía ningún canal para que se conociera la diversidad de la cultura brasileña, ya que el eje de sudeste de Sao Paulo y Río, hasta cierto punto Bahía y Minas Gerais, dominan lo que se ve en la televisión. Entonces, el que ideó Overmundo es un antropólogo, productor de televisión y además productor de música, que había hecho una gira de 80.000 millas a 82 ciudades de Brasil para recoger música de todos los municipios a los que fue y crear 15 programas para MTV. Lo hizo con 4 CDs y se dio cuenta inmediatamente que no había ni tocado la punta del iceberg de lo que es la diversidad cultural en música. No hablar de literatura, de cine, de video, de danza, de teatro. Entonces su idea fue: ¿cómo haríamos para hacer esto disponible?
y entonces podríamos crear un portal usando todas las herramientas que ya empiezan a existir en la comunidad o en la red difusa open source, que todo ha sido hecho con open source, y crear un portal con representantes en todo el país que vayan ayudando, facilitando para que la gente empiece a intervenir, subir materiales, comentarlos, etcétera, y crear un conocimiento de lo que pasa en su región. Menciono esto porque me parece a mí que entonces volvemos a un tema que también toca Néstor cuando quiere hablar de otra manera de pensar un mundo posible. Es un mundo posible donde no tenemos derecho a la diversidad y que estos tipos de colaboración y conversación hacen posible eso, sea el Wu Ming con su literatura o este otro tipo de colaboración. Y justo cuando Néstor levanta este tema, lo levanta en relación a la falta de diversidad en la televisión. Aquí tenemos un ejemplo que a partir de una de estas conversaciones, algunos de cuyos colaboradores son artistas, otros son ingenieros de software, otros son abogados. Es decir, no hay que pensar que esto solo responde o corresponde al ámbito del arte, pero que también van incidiendo más allá de una obra o de una colaboración en un modelo de política cultural para realizar lo que promueve Néstor, que es un mundo posible para esa diversidad. Gracias. De la publicación de ese texto, George nos había entregado varias reflexiones sobre la cultura y sobre las industrias culturales, especialmente sobre el tema de la industria cultural de la música. Y antes de eso, habría que decir que George se presenta, digamos, se gradúa como doctor en literatura, ¿no? Ese es tu campo inicial de trabajo y es lo que le va llevando a los estudios culturales y lo va llevando después a este campo de investigación de las industrias culturales y de las políticas culturales. Bueno, pues es un placer, George, que estés con nosotros y pues... Bueno, muchas gracias, Eduardo. Agradezco a todos los que pudieron y trabajaron para que pudiera venir. Desde luego a Néstor por haber escrito todo lo que ha escrito, y empecemos ahí. Esta conferencia es una reseña de un libro que todavía no existe, pero del cual he leído algunas o he visto algunas secuencias del tráiler. Lo que me interesa y se destaca con claridad en los retazos que conozco es la relación de los cambios en el campo del arte y cómo se podría entender su aporte al conocimiento de lo social y a las posibilidades de transformarlo. Este doble interés, conocimiento y transformación, es una constante en la obra de Néstor, desde el libro sobre Cortázar. Y también hay hay interesante trabajo interdisciplinario en el libro, desde el uso de encuestas, ¿no? Y otros tipos de trabajo que tienen que ver con la situación, los campos, ¿no?, de Bourdieu del arte, los campos artísticos, intelectuales, científicos, etc. Pero el arte, tomando entonces el hilo, a partir de lo que había terminado la oración con esta lucha de clases, ¿no?, entre los dominantes y los subalternas, y luego para decir que el arte va más allá de esa lucha por el poder simbólico en los cauces de estos factores estructurales. Al final del libro, Néstor afirma que el arte constituye una multiplicidad de maneras de imaginar lo posible, formas aún impensadas de nuestra existencia.
Esta conclusión mantiene la continuidad con el libro de Cortázar, a la vez que le hace posible enfrentarse a la sociología, cito, del modo más desafiante con un problema de cualquier análisis social, pensar junto con lo real las transformaciones imprevistas. Fin de cita. Pero como vemos también en sus escritos actuales, las ciencias sociales, lo que llama conceptos en un ensayo, se llama los conceptos versus la... A plantear, a discutir un área de trabajo de García Canclini que curiosamente en el grupo de Cultura Urbana no nos hemos adentrado como grupo. Es un área de trabajo que él ha cultivado desde su llegada a México y que se debe principalmente tanto a su sensibilidad, a su interés por el arte, como a su propia formación como filósofo. Es muy interesante que en las ciencias sociales mexicanas, en la antropología, en la sociología mexicana, la separación entre arte y ciencias sociales sea tan notable. Y eso tal vez haya influido a que el mismo grupo Cultura Urbana no le haya acompañado en sus trabajos, en sus investigaciones sobre arte y estética. Pero con esta sesión queremos nosotros también abrirnos a ese espacio. Nos acompaña el doctor George Giudice, ahora en la Universidad de Miami, quien tiene varias gracias que le conocemos nosotros en México. Es muy conocido ya en el ambiente de los estudios de política cultural por un libro publicado junto con Toby Miller sobre políticas culturales. Tiene una visión global y que es un libro interesantísimo hecho por los dos, que nos da un panorama sobre las diferencias nacionales e internacionales de política cultural. Antes de las metáforas, pueden a su vez instruir a la estética sobre la manera de tratar con lo posible. Cabe extenderse un poco en lo que dice al respecto en el libro del 79. Dice: la sociología, que ante la imaginación artística siente la exigencia de pensar juntas las estructuras y los acontecimientos, las determinaciones y su transformación, le demuestra al arte que los juegos de la fantasía no son un rasgo esencial e histórico de la práctica estética. Y justo en el ensayo sobre conceptos sobre metáforas recoge algo parecido cuando dice que hoy en día todavía considera que las ciencias sociales pueden y deben matizar el delirio del trabajo poético y anclarlo en la realidad. Es decir, que todavía vemos un Néstor a horcajadas, ¿no?, entre lo que aporta la estética, que quizás pueda llevar al delirio, y lo que aportan las ciencias sociales, que también, debe decirse en estos ensayos, también puede llevar al delirio. Por ejemplo, el delirio de las encuestas, que también menciona ese tema. Bueno, como veremos, en sus siguientes escritos se alejará de esta visión dicotómica de un posible a horcajadas entre las clases dominantes y las subalternas. Hago un breve comentario acerca de su primer libro sobre Cortázar, justo un estudio de estética o poética, como se constata en el título: Cortázar, una antropología poética. Yo tenía algunos comentarios, pero por cuestiones de tiempo y además que escribí demasiado, he decidido cortar, pero quería decir que en ese primer libro la estética de Cortázar se da definiendo como cuestiones que tienen que ver con el enigma del yo, el extrañamiento, pero también como un apartarse de lo establecido y lo dado. Y hacia el final, o en cierto momento del libro, Néstor recoge una etiqueta que usa Ricoeur para hablar de Nietzsche, Marx y Freud, y es que es un maestro de la sospecha, solo para ubicar ahí. Y también tengo comentarios, o tenía comentarios, que voy a dejar en el tintero sobre el otro libro
del año 79, la producción simbólica, ¿no? Donde Néstor trabaja las cuestiones de estética, pero es un Néstor que se me había olvidado, pero era un Néstor muy marxista, es decir, muy marxista, donde había así la lucha de clases, lo simbólico, ¿verdad? Es decir, como una lucha de clases dominantes y subalternas, pero rescatando, no obstante, el lugar de la estética, también como de lo posible, es decir, no le faltó esa beta que también ya se viene